Bien, paso al tema siguiente, que es las leyes de presupuesto, pero ya dentro del Congreso de la Nación, es decir, el órgano competente. Y acá, como venimos explicando, la Fiscalía dijo algo que realmente es una fantasía, que el Congreso tenía facultades marginales. Bueno, muy bien. Miren, la verdad que cuando nuestra defendida habla, y lo hizo en este juicio, es tan contundente, no solamente por la manera como se expresa, sino por los argumentos que indica. Y lo único que hizo aquí es relatarnos lo que dice la Constitución. El Poder Legislativo es el órgano que define cómo se distribuye la inversión pública en el país. Y el proyecto de ley es un proyecto no vinculante. Para eso se manda, para eso se trata. Y entonces, cuando hizo ejercicio de su defensa constitucional y material en el caso, Cristina Fernández de Kirchner nos explicó este tema de la siguiente manera. La tercera prueba o maniobra de la participación de Cristina Fernández de Kirchner como jefa de la asociación ilícita son las leyes de presupuesto. La presidenta mandaba las leyes de presupuesto al Congreso, obviamente, y allí estaban asignadas todos los recursos para vialidad provincial y para la provincia de Santa Cruz, por ende, para las empresas o las obras de Lázaro Báez. Veamos qué dice la Constitución. Siempre es interesante leer la Constitución, segunda parte, capítulo cuarto. Capítulo cuarto, atribuciones del Congreso. Artículo 75, inciso 8. El artículo 75, inciso 8, fija lo que son facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la Nación Argentina de carácter bicameral. ¿Qué dice el inciso 8 del 75? Corresponde al Congreso el proemio. Y el 8 dice: fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este mismo artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Esto dice, yo sé que todos saben que el presupuesto es una ley y como tal solamente puede ser debatida, tratada, modificada y finalmente aprobada por el Poder Legislativo, y que el Poder Ejecutivo, que envió el proyecto, finalmente cuando vuelve en ley, sanciona la ley, que es el rol que le cabe en el paso de sanción y promulgación de las leyes. Pero esto, en definitiva, pueden decir, no, esto lo dijo la defensa, lo dijo la acusada, sobre cómo se establecen las prioridades en la ley de presupuesto. Bueno, no. Se lo preguntaron otros testigos, se lo preguntó directamente la Fiscalía. ¿Quién establece las prioridades de la inversión pública? A un testigo, Ariel Osvaldo Pacini, exdiputado nacional. Y vean lo que conteste. Lo llevo a la ley de presupuesto y a la sanción de la ley de presupuesto. ¿Quién o quiénes establecen las prioridades del presupuesto anual? El Congreso de la Nación. ¿Quién? El Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación. Usted sabe que cada ley que sale del Congreso, en definitiva, es la resultante de la decisión que toma el propio Poder Legislativo. Usted sabe que el presupuesto tiene inicio en la Cámara de Diputados por mandato constitucional, debe comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados,
Generalmente es el Poder Ejecutivo quien remite el proyecto, generalmente. En algunas ocasiones la oposición ha presentado proyectos propios, pero lo que sale en definitiva es la resultante de un enorme, largo proceso de discusión. Usted sabe que el presupuesto es conocido como la ley de leyes, y yo creo que quizás es el proyecto de ley más discutido en el Congreso de la Nación, por cantidad de legisladores que participan del debate, porque los gobernadores tienen un interés especial y le ponen un ojo y están en contacto permanente con sus legisladores para reclamar por un tema, para impulsar un tema. Entonces, el debate que hay alrededor de un presupuesto, yo le diría que es el más rico, o uno de los más ricos, de todos los proyectos de ley que se discuten y se sancionan en el ámbito del Congreso. Entonces, ¿a qué espíritu obedece? Al espíritu que definen los legisladores. Por supuesto que cada legislador tiene su pertenencia política, su identidad política, pero definen los legisladores. Definen los legisladores. En este testimonio surge otro dato, que es que en algún momento la oposición presentó proyectos propios. Sobre eso vamos a hablar en un ratito. Una prueba definitoria. Una prueba definitoria. Pero escuchemos un testigo más. Jorge Capitanich, ya lo hemos mencionado, ahora describiendo las funciones que él tuvo como legislador. No solamente las funciones de jefe de gabinete, sino también él fue legislador. Vemos qué dice. El Congreso siempre tiene todas las opciones para votar a favor o en contra. De hecho, si usted toma 2003-2021, dos veces el Congreso de la Nación impidió la sanción de la ley de presupuesto. Año 2010 y año 2022. Año 2010 no pasó del tratamiento de comisión, o sea, no fue recibo. Año 2021, efectivamente votando en contra. De manera que el Congreso siempre tiene la autonomía para decidir. Por eso hay división de poderes y por eso la República Argentina, por el artículo 1 de la Constitución, es la nación argentina, adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Es decir, miren, la prueba es tan clara que no necesito yo explicarla, y es contundente. Pero aquí sobrevoló esta fantasía de la aprobación automática. Y acá se está explicando, mire, mandaron leyes al Congreso y en su momento de presupuesto y no se votaron. Es decir, ¿cómo se puede decir que el Congreso tenía una función o unas atribuciones marginales? Pero lo que vamos a ver ahora todavía es más contundente por los argumentos, porque lamentablemente, o afortunadamente, van a contar una experiencia histórica, y la van a contar justamente uno de sus protagonistas. La ley de leyes es la norma más debatida en el Congreso de la Nación. Y nuestra defendida hizo referencia justamente a algo que pasó en el Congreso y muestra la autonomía con la que el Congreso, lógicamente, también se manejaba. Sin embargo, los fiscales sostienen que ahí estaba pergeñado. O sea, ¿cómo se contesta cuando te dicen que un proyecto de presupuesto, una ley que puede ser debatida, modificada, eliminada, cambiada por el Poder Legislativo, pero además es necesario aclarar en un país donde el Poder Legislativo no me aprobó la resolución 125, yo tengo que aclararle al fiscal que me aprueban los presupuestos que quieren y los que no quieren no los aprueban? ¿Cómo puede ser que un fiscal de la nación, cómo puede ser que jueces de la nación crean que el Parlamento hace lo que quiere, y sobre todo conmigo, que demandé una resolución que ni siquiera era necesario que la aprobara el Congreso, porque era facultad mía, y la rechazaron en medio de una de las crisis institucionales más grandes que recuerda durante mi gestión, y que recuerda un momento de tensión en todo el país? Estos mismos fiscales, ¿dónde vivían? ¿Estaban en un tupper? ¿En un frasco de yogur o de mayonesa? ¿Dónde estaban cuando pasaban estas cosas en el país? Para después decir, muy sueltos de cuerpo, que el presupuesto que se aprueba
es porque yo los obligo, señor fiscal y señores, si yo pudiera obligar, o si cualquier presidente pudiera obligar a legisladores a votar, por favor. Y cuando mi abogado le dice, pero entonces, ¿por qué no manda a citar a los legisladores? Si fueron presionados, no fueron presionados, ¿qué pasó? No corresponde que manden a citar. No se cita a ningún legislador ni a nadie. Seguimos escuchando y viendo la prueba sobre el carácter no automático de justamente la sanción de la ley de presupuesto. Ahora, Alberto Fernández. Yo había dicho que contestando en mi condición de profesor de Derecho Penal, que así me presentó usted, doctor, la verdad me llama mucho la atención el sentido de esta causa, porque acá en verdad lo que están discutiendo son decisiones políticas no judiciales, objetivamente. Y en verdad esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y en materia de distribución de obra pública, de ningún modo pudieron ser arbitrarias. Porque hay que tener muy presente, y me da la impresión que por ahí esto no se tiene muy en cuenta, porque seguramente soy abogado como ustedes, y desde el ejercicio de la profesión no se conoce, cómo funciona la aprobación de un presupuesto. La aprobación de un presupuesto no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata. Es un trabajo donde intervienen muchísimas jurisdicciones, muchísimas, que después va al Congreso y donde se genera un debate enorme dentro del Congreso. Porque cada senador y cada diputado pelea por llevar parte de esos recursos a su propia provincia. Con lo cual es muy difícil pensar que haya una distribución arbitraria o que discrimine a las provincias. Tengan ustedes presentes que esa discusión suele ser muy compleja. Se lo dice alguien que está gobernando sin presupuesto, porque el Congreso no le aprobó el presupuesto. Es una discusión muy compleja, muy difícil, donde no hay espacio como para que alguien cometa una arbitrariedad y el conjunto de los diputados la tolere, porque los diputados y los senadores después tienen que ir a rendir cuentas a sus provincias de por qué pudo haber tolerado una arbitrariedad de esa naturaleza. Con lo cual estoy seguro que sí hay normas, sí, no existe ninguna norma que ponga límites a cómo se dispone el gasto en la obra pública. Sí hay límites fácticos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que son estos que estoy diciendo. Seguimos. Otro jefe de gabinete, legislador, Jorge Capitanich. Entonces, lo que quiero transmitir es, el Poder Ejecutivo puede generar las condiciones para que cada obra esté incluida dentro de la planilla anexa. ¿Puede ser modificada por el Congreso? Claramente. ¿Puede ser ampliada por el Congreso? Claramente. Bien, y último, vamos a ver si podemos seguir. Tendríamos que escuchar a Juan Carlos Pessoa, exdiputado y secretario de Hacienda de la Nación. Vamos a escuchar brevemente, teníamos 2 videos para pasar, pero vamos a pasar solo uno, donde va a dar cuenta de algunas cosas interesantes. Senado, después pasaba al Senado, y también había en el Senado, por parte de los señores senadores, un exhaustivo análisis de las situaciones, de todo el contexto y de unas particularidades del presupuesto. Y era votado. De manera que ese presupuesto, que tuvo todo ese proyecto de presupuesto que se transformó en un proyecto de ley, en lo cual esa ley la debía cumplir el Ejecutivo, desde su nacimiento en las partes, en la información que más pedían los legisladores y demás, era el comienzo de lo que debía o tenía autorización, y es lo que tiene un presupuesto en base
a proyecciones de lo que era para el año siguiente realizar por parte del Ejecutivo. Bien, ustedes podrán decir, o seguramente ya están diciendo, bueno, se defienden con lo que dice Alberto Fernández, o se defienden con lo que dicen funcionarios kirchneristas. No, no, no. Tenemos que saber si acá existió o no existió coacciones o amedrentamientos. Quiero decir que sobre la línea anterior teníamos muchos más testigos que podíamos pasar, pero queremos pasar ahora a esto, para que no nos hagan esta observación. Es decir, había coacciones o amedrentamientos, es decir, llamaba a la presidenta y les decía, ustedes voten, porque si no saben lo que les va a pasar. Esa fantasía, esa es la que construyeron fuera del ámbito judicial. Pero cuando viene al ámbito judicial, entonces hay que preguntarle. Y como hay que preguntar y hay que probar la inocencia, entonces no le podemos preguntar a los a las personas que tuvieron filiación con el partido de gobierno. Entonces le vamos a preguntar a los otros. Y le vamos a preguntar a personas que son justamente quienes han impulsado la mayoría de las denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner. Refiero, por ejemplo, a Margarita Stolbizer. Le preguntamos, ¿usted sabe si algún legislador fue presionado para que votara las leyes de presupuesto? Y vamos a ver qué nos contesta la señora Stolbizer. ¿Usted recibió presiones por parte del Poder Ejecutivo para aprobar estas leyes de presupuesto? No, nunca. ¿Y a usted le consta que otros legisladores nacionales hayan recibido presiones por parte del Poder Ejecutivo para aprobar las leyes de presupuesto? No, para nada. Bien, para nada. Escuchemos a Fernando Sánchez, también diputado, y durante varios periodos, igual que Stolbizer. Stolbizer fue diputada durante el 2003 al 2005, del 2009 al 2017, todo el periodo que estamos investigando. Y Fernando Sánchez, del 2007 al 2009, 2013 al 2017. Cuando se le pregunta específicamente, a ver qué dice. Y dígame, estos legisladores que votaron de manera afirmativa, ¿usted tuvo algún conocimiento, alguna referencia de que hubiesen sido obligados, coaccionados o de alguna otra forma amedrentados para que votaran de manera afirmativa? Que yo sepa, no. Bueno, escuchamos a otro legislador más, Ariel Osvaldo Pacini, ya lo mencionamos, diputado de 2007 a 2011. ¿Qué dice? Pregunta es, precisamente, si usted consideraba que en algún punto o algún tratamiento de ley o algún punto de presupuesto no era correcto, si sentía algún tipo de presión que lo obligara a votar favorablemente y tenía libertad para hacer objeciones. Adelante. Ningún tipo de presión. Toda la libertad del mundo para votar con libertad de conciencia. Así que me hago cargo en términos políticos de cada una de las veces que he votado en la Cámara de Diputados. Bien. El panorama probatorio va cerrando por todos lados y muestra la fantasía de la acusación. Pero seguimos porque hay que acreditar la inocencia. Y vamos ahora a mostrar otra prueba concluyente y que coloca a la acusación ya en el plano del ridículo. Acá se vino haciendo referencia a que todo se hacía del Poder Ejecutivo, llegaba al Congreso, levantaban la mano y se sancionaba, y eso era justamente la intervención marginal, decía la Fiscalía. Bueno, muy bien, era marginal. Pero recién escuchamos a uno de los legisladores que dijo, sí, pero en algún momento hubo proyectos presentados por la oposición. Entonces, vamos a ver qué pasó. Ahora el doctor Chernobyl les va a explicar qué pasó con esta cuestión
sensible, le diría definitoria. Buenos días, señores jueces, fiscales, colegas, público en general. Recapitulo. Acabamos de ver entonces un dato central, y es que ningún legislador fue presionado, coaccionado, amedrentado para votar favorablemente las leyes de presupuesto del periodo que estamos analizando. A este dato se le suma otro elemento decisivo, como anticipaba el doctor Veraldi, que fulmina la insólita acusación que formula la Fiscalía. Y ese dato, que ya había sido de alguna manera anticipado por el señor Pacini, es el siguiente: que en el periodo que estamos analizando se presentaron proyectos de presupuesto alternativos elaborados por la oposición que incluían a las mismas obras de la provincia de Santa Cruz que son cuestionadas en esta causa. Esta cuestión, la realidad es que no es un dato novedoso que nosotros estamos trayendo al juicio recién en esta instancia de alegato, sino fue ventilada en el marco del debate oral. Ya lo escuchamos a Pacini, pero al respecto, específicamente sobre esta cuestión se expidió el testigo Alejandro Ciro Álvarez, que es un ex asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, y lo que nos explicó es lo siguiente. La oposición hizo un proyecto de presupuesto en el año 2011, o sea, hay dos presupuestos, y en el presupuesto que incorpora la oposición también está la planilla de obras, la misma planilla de obras, porque es lógico, la discusión era más sobre los fondos previsionales y la evaluación de los ingresos futuros del Estado que sobre las obras, en las cuales están incorporados los pedidos de oficialistas y opositores, sean diputados, concejales, intendentes. No sé si se entendió. A ver, justamente, para que se entienda, quiero recapitular un poco. Como explicaba el doctor Veraldi al comienzo de este alegato, ya en el año 2008, la diputada Elisa Carrió, junto con otros legisladores, por ejemplo el señor Juan Carlos Morán, ya habían denunciado la existencia de una supuesta asociación ilícita que estaba enquistada en el seno del Poder Ejecutivo Nacional y que aparentemente expresaba sus designios criminales a través de una arbitraria asignación de partidas presupuestarias hacia la provincia de Santa Cruz. Ahora, repito, lamentable, insólitamente, la Fiscalía insiste con esta acusación y afirma que las leyes de presupuesto eran directamente definidas, decididas por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner, y a su vez se afirma que esas leyes de presupuesto en sí mismas eran un instrumento, un vehículo de actuación de una asociación ilícita. Bien, como ya lo había anticipado el doctor Veraldi, y ahora yo insisto en esto, lo que acabamos de escuchar indudablemente fulmina la acusación de la Fiscalía, y sobre esto nada dijeron los fiscales en el marco de su alegato, por un doble orden de razones. Primero, porque, a ver, queda claro que la distribución presupuestaria, es decir, cómo se asignaban las partidas presupuestarias, era algo que era debatido, deliberado, discutido por los legisladores, no era algo definido por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero la segunda cuestión, más aún definitoria, es que la asignación de partidas hacia la provincia de Santa Cruz queda en evidencia que era una decisión de carácter político, no era un delito, era una decisión de carácter político, en la cual incluso, al menos en algunos ejercicios del periodo investigado, hasta había consenso entre oficialismo y oposición. Es decir, la oposición estaba presentando proyectos de presupuesto alternativos porque indudablemente no estaba de acuerdo con ciertas prioridades presupuestarias que estaba proponiendo el Poder Ejecutivo. Entonces introducía modificaciones. Bueno, seguramente, si no les hubiese gustado cómo se asignaban partidas a la provincia de Santa Cruz, esto lo hubiesen modificado y no sucedió. En algunos periodos esto no sucedió. Entonces, a partir de este dato central, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y nos propusimos investigar un poco más esta cuestión que había dicho el señor Ciro Álvarez, Alejandro Ciro Álvarez. No porque tuviésemos elementos para sospechar que había mentido en la audiencia, ni mucho menos, pero bueno, quizás había cometido algún yerro al momento de expedirse y aparte era necesario profundizar esta cuestión. Entonces corroboramos, ahora vamos a ver que lo que dijo es cierto, y que hay más datos centrales que nosotros debemos exponer en el marco de este alegato. Yendo de lo general a lo particular, lo primero que hicimos fue constatar si efectivamente la oposición en el periodo, en el lapso en el cual nos posicionaban los testigos, efectivamente había presentado algún proyecto de presupuesto alternativo, ¿no?
Esto era básico y efectivamente lo pudimos corroborar. Es una corroboración bastante sencilla. Uno va al diario de sesiones del Congreso de la Nación, se posiciona al momento de los hechos, acá estamos en noviembre de 2010, esto es de acceso público, está publicado en Internet. Bueno, efectivamente, noviembre de 2010 hay un dictamen de minoría, presentado a la Honorable Cámara del Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados, y efectivamente la oposición proponía un texto alternativo para la ley de presupuesto. Bien. Efectuada esta primera constatación, lo que hicimos fue verificar si efectivamente había, como nos decía el señor Alejandro Ciro Álvarez, una congruencia entre el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y lo que estaba enviando la oposición. Entonces, primero lo que vimos fueron los grandes números. Entonces, nos posicionamos en el proyecto del Poder Ejecutivo, ya lo voy a emplear, y vemos que para este ejercicio el Poder Ejecutivo estaba proponiendo para la Dirección Nacional de Vialidad un presupuesto de 9.155 millones. Y, por ejemplo, aquí hay una partida de la cual seguramente vamos a hablar por la tarde, transferencias de capital, el famoso inciso 5, que son 742 millones de pesos. Pero este era el número global. Fuimos a ver qué es lo que proponía la oposición en esta época, a ver si habían introducido alguna modificación. Y la verdad que era exactamente lo mismo. No lo tenemos acá remarcado en colores porque, para que se pueda ver claramente, pero yo los voy a ir acá guiando. Dirección Nacional de Vialidad. Y vemos que los montos globales son los mismos, 9.155 millones. Y esta partida de la cual después vamos a hablar también es la misma. Es decir, había congruencia entre lo que proponía la oposición y lo que proponía el oficialismo. Pero bueno, esto quizás no decía tanto, porque teníamos que ver si, como decía el señor Alejandro Ciro Álvarez, las obras eran las mismas, porque a lo mejor en términos globales se proponía un mismo presupuesto, pero las obras variaban. Y la realidad es que las obras no variaban, eran exactamente las mismas. Repito, esto está publicado en Internet y lo puede verificar cualquiera en este momento. Fuimos a la planilla que había presentado la oposición, y vimos que las obras son exactamente las mismas, son las obras de la provincia de Santa Cruz. Ruta Nacional número 288, Piedrabuena, Tres Lagos, vamos a ver algunas nada más. Ruta Nacional número 3, Fitzroy, Gran Bajo San Julián, en 2 tramos diferentes. Ruta Nacional número 1281, Puerto Deseado. Y aquí vemos todos los números, ¿sí? Es decir, cuáles eran las partidas que se proponía asignar a estos proyectos viales, y también eran exactamente los mismos. No se modificaba ni una coma. Pero seguimos en esta indagación, avanzamos en esta indagación, porque el testigo, Alejandro Ciro Álvarez, nos hablaba del año 2011. Entonces nos quedaba alguna duda en cuanto a si estábamos hablando del presupuesto debatido en el 2010 para regir en el año 2011, o si se trataba del presupuesto debatido en el año 2011 para regir en el año 2012. Entonces lo que constatamos es que ya no había un presupuesto alternativo presentado por la oposición, sino que había 2. Había un segundo dictamen de minoría, ya presentado en el año 2011, y fuimos a ver si acá también, como había sucedido en el ejercicio anterior, había modificaciones en cuanto a la asignación de partidas presupuestarias hacia la provincia de Santa Cruz, porque la oposición claramente no estaba de acuerdo con lo que el Poder Ejecutivo proponía en términos globales, y por eso hacía un presupuesto alternativo. Bueno, en esta cuestión había coincidencia total. Y acá lo vemos, voy a ampliar un poco la pantalla. Vemos la planilla de obras que estaba proponiendo la oposición y era exactamente la misma. Ruta Nacional número 288, acceso de estancia Chaira. Ruta Nacional número 3, Fitzroy, Gran Bajo San Julián. Acá vemos otra, Ruta Nacional número 288, Empalme Ruta Nacional número 3. Si uno ve toda esta planilla completa, es exactamente la misma que la del oficialismo. Pero a todo esto uno diría, bueno, esto es categórico, la acusación está fulminada, falta un dato más. Y ese dato más es quién presentó este proyecto de presupuesto alternativo, porque a lo mejor uno está pensando, bueno, quizás era algún opositor que no era tan opositor. Nosotros nos sorprendimos y seguramente ustedes también se van a sorprender. El proyecto de presupuesto alternativo del año 2011, el que lo presentó fue nada menos que el señor Alfonso Pratgay, cuyos antecedentes va de suyo no debo explicar. Pero la mayor sorpresa está en el proyecto de presupuesto del año 2010. Porque el proyecto de presupuesto alternativo presentado en el año 2010 ya lo presentaba un conjunto de legisladores de la oposición. Y dentro de ese conjunto de legisladores de la oposición, que son los que vemos acá,
está nuevamente el señor Alfonso Pratgay, pero hay un nombre que llama poderosamente la atención, y es el de Juan Carlos Morán. Juan Carlos Morán es uno de los legisladores que presenta la denuncia del año 2008, en la que se dice que hay una asociación ilícita y que la asociación ilícita expresa sus designios criminales a través de una asignación arbitraria de la obra pública hacia la provincia de Santa Cruz. Y vino acá al juicio como testigo de las partes acusadoras, y como pudo, desmintiéndose, pero trató de defender esta acusación. Y resulta que presenta un proyecto de presupuesto alternativo y hace exactamente lo mismo que el oficialismo. Son exactamente las mismas obras que a criterio del señor Morán tenían que ser financiadas. Y una última cuestión es que si uno va a los proyectos de presupuesto presentados por el oficialismo y votados posteriormente por el Congreso de la Nación, que aquí nos quieren hacer creer que había aprobaciones automáticas o coacciones o amedrentamientos, también encuentran nombres que llaman poderosamente la atención, porque no eran solamente votados por los kirchneristas. Si uno se toma el trabajo de ver una a una las leyes de presupuesto que fue sancionando el Congreso de la Nación, puede ver quiénes son los legisladores que votaban favorablemente o no estos proyectos y se encuentra. Voy a dar una nómina breve, porque bueno, tampoco tenemos tanto tiempo, pero por ejemplo, Graciela Camaño votó favorablemente leyes de presupuesto, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Francisco de Narváez, Pablo Tonelli, Luis Barrio Nuevo, Gerardo Morales, y por supuesto, alguien que en esa época no era opositor, era del oficialismo, pero hoy es uno de los principales exponentes de la oposición, que es el señor Miguel Ángel Pichetto, que obviamente iba al Congreso de la Nación y desde ya defendía cada uno de estos presupuestos que aquí nos quieren hacer creer que son un instrumento delictivo. Vuelvo a ceder la palabra al doctor Veraldi para que continúe con el alegato. Gracias, doctor. Ustedes lo vieron, y lo explicó con gran claridad mi colega. Se habla de presupuestos que incluyen obras de manera fraudulenta, que se asignan partidas a la provincia de Santa Cruz de manera fraudulenta. Y nos enteramos que la oposición, al menos en 2 periodos, presenta proyectos de presupuesto y tienen las mismas obras y las mismas partidas. ¿Cómo se sale del ridículo? Ahora, díganme, ¿cómo se sale del ridículo? Miren, tuvimos que preguntar directamente, porque ya está, todo esto es tan escandaloso, ¿no? Que tuvimos que preguntarle directamente a algunos de los testigos a ver si había, de alguna manera, alguien sabía algo acerca de asignación de partidas presupuestarias que tenían el propósito, o sea, de beneficiar a las OVAs. Es decir, que la ley del Congreso venía el nombre ya. Fíjense el disparate, que venía el nombre de Lázaro Báez, ¿no? Y se lo preguntamos, no porque, en definitiva, quisiéramos nosotros molestar a nadie, sino porque es la base insólita de esta acusación. Y fíjense lo que hizo la Fiscalía cuando nosotros preguntamos esto. El caso concreto es Alberto Fernández, y vamos a ver qué pasó cuando hicimos esta cuestión. Mi pregunta ahora es expresamente, si usted sabe, le consta, tiene algún conocimiento de que las leyes que sancionaba el Congreso de la Nación cuando usted fue jefe de gabinete estaban dirigidas a sustraer fondos del Estado a través de la obra pública vial desarrollada en la provincia de Santa Cruz en complicidad con un empresario que se llama Lázaro Báez. Señor presidente, el doctor Luciani se opone a la pregunta. A ver, todavía no responde, doctor Fernández. Escuchamos la oposición del Ministerio Público Fiscal. Doctor Luciani. Señor presidente, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las partes. Me pongo porque es una pregunta indicativa, señor presidente. No es una pregunta, es una pregunta abierta, es una pregunta que directamente está direccionada a buscar una respuesta, por lo cual me voy a poner a este tipo de preguntas, esta, y si en lo sucesivo llegase a haber alguna pregunta en este sentido, también me voy a poner, señor presidente. Entiendo, si me da la palabra, señor presidente, que sí, adelante, doctor la pregunta se corresponde con los presupuestos fácticos que tienen expresamente desarrollados en el requerimiento de elevación a juicio. Me
Me refiero específicamente en lo que estoy mencionando aquí, la página 219 del requerimiento. Es decir, si yo no puedo preguntar los hechos o sobre los hechos sobre los cuales el fiscal ha formulado un requerimiento de elevación a juicio, la verdad que no tiene objeto que yo interrogue al testigo. Más allá de lo que nos parezca esta acusación, que será objeto de nuestro alegato, lo cierto es que esto es lo que dice el requerimiento de elevación a juicio. Entonces yo quiero saber si el testigo sabe o no sabe algo que pueda aclararnos esta acusación que se está haciendo. Y la acusación específicamente es esa. La acusación específicamente en la página 219, si quieren yo lo puedo leer, habla de que se daban leyes o que se sancionaban leyes para que el señor Lázaro Báez se enriqueciera. Esto es lo que dice el requerimiento, aunque nos parezca insólito, esto es lo que dice el requerimiento de elevación. Entonces yo quiero saber si el testigo, que fue el jefe de gabinete, tiene algo para decirnos con relación a esta cuestión. Gracias, señor presidente. Doctor. Señor presidente, el doctor Rusconi solicita hacer uso de la palabra. Sí, pero no vamos a entrar a confrontar esto, ya está efectuada la pregunta, se escuchó la oposición. Y ahora nuevamente el doctor Luciani solicita hacer uso de la palabra. Pero ya se escucharon las dos posturas. Escucho la inquietud de la defensa, doctor Fernández, puede responder. No, definitivamente no me consta que lo considero opción. Más allá de la respuesta categórica y el valor que tiene esto, es decir, lo que ilustra esta incidencia procesal es quién busca la verdad, quién buscó la verdad en este juicio. Si la buscó la Fiscalía o la buscamos nosotros. Y por eso cuando hicimos la pregunta, el tribunal la autorizó. ¿Por qué la autorizó? Porque era pertinente. No una cuestión si es indicativa, no, sino porque esa es la acusación. La acusación es esa. Y lo que queremos es justamente que se pruebe la verdad, que no le mientan a la gente como le mienten. Entonces, en el juicio pasa lo que tiene que pasar. Se hace la pregunta, se muestra quién tiene la actitud en favor de la verdad y quién no la tiene, y en qué justamente toda esta incidencia deriva. En una respuesta que descarta el cargo, que descarta la acusación. Una vez más, y también con el debido respeto, tenemos que hacer referencia en este aspecto a la mala praxis en la que la Fiscalía incurrió. Hubo otros testigos, quiero decir, que contestaron exactamente lo mismo, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, en cuanto a que no había partidas que dijeran esta partida es para tal persona. Pero ya es sobreabundante, porque es algo que ya ni se puede controvertir. Pero lo que sí quiero que quede claro, lo que queremos que quede claro, es que la Fiscalía nunca buscó la verdad. Nunca buscó la verdad. Porque no solicitó ninguna medida de prueba dirigida a demostrar que hubiese habido algún tipo de presión, coacción, amedrentamiento desde la Presidencia de la Nación. Porque si no, ¿de dónde sale que la intervención era marginal? ¿Que eran tontos los legisladores? ¿Por qué iban a levantar la mano? Tampoco, otra vez volvemos a las cuestiones periciales, es decir, si dicen que el Congreso sancionaba la ley de presupuesto, bueno, ¿esto cómo impacta? Es decir, las partidas, en definitiva, tuvieron una distribución arbitraria, no tuvieron tuvieron distribuciones arbitrarias, se hacía con precisión, no se hacía con precisión. ¿Se peritó esto? No. ¿Nosotros lo pedimos? Sí. ¿A nosotros dijeron? No. ¿La Fiscalía solicitó alguna medida de prueba dirigida a verificar? Porque una cosa es la partida, y después hay que ver cómo se devenga la partida, porque en el medio hay muchos pasos administrativos. Usted puede decir, sí, el Congreso dio una partida para tal obra, pero después hay que ver si esa partida se devenga o no se devenga. Es decir, una trazabilidad, algo elemental, elemental. ¿Pidieron la prueba? No pidieron nada. ¿Por qué? Porque alcanza con decirlo y que lo repitan los medios de comunicación, con eso alcanza. Pero no alcanza en un juicio justo. Miren,
Empecé diciendo que no había originalidad en la acusación, porque la acusación, de alguna manera, en el 2016, en el 2022, repetía lo del 2016 y lo del 2008. Pero las repeticiones son todavía anteriores. Existen antecedentes más remotos en donde se hicieron acusaciones de esta calaña, de esta fantasía, para que consumieran ciertos sectores de nuestro país. Y tengo, sin ninguna pretensión política, que retrotraerme al año 1956, a un proceso que se le siguió al general Juan Domingo Perón y que se caratula justamente Juan Domingo Perón y otros sobre traición, delito imputado a Cristina, y asociación ilícita, que es lo que estamos viendo acá. Ustedes van a decir, una exageración, otra vez, una exageración del abogado. No, miren, no exagero nada. En este proceso, jueces, está bien, en una época de facto, una época ciega de la Argentina, pero jueces al fin, hicieron una imputación igual. Y no solamente hicieron una imputación, sino que dictaron auto de procesamiento, prisión preventiva. Y vamos a detenernos en un párrafo, porque parece que estuviésemos escuchando a la Fiscalía de hoy. Miren lo que dice, lo voy a leer. Ampliadas las declaraciones indagatorias de los procesados con posterioridad al auto de Fojas 775, nos encontramos, surge en lo que se refiere a todos los legisladores mencionados en los puntos 1 y 2, y es corroborado por las restantes consecuencias del proceso, que los mismos han actuado en forma de absoluta sumisión y hasta en muchos casos en confesa situación de temor al expresidente, si quieren cambian el nombre ahí, y sus personeros, cambian los nombres, aprobando leyes bajo amenaza directas, leyendo como opiniones propias textos que se le entregaban ya redactados y con el agravante de que periódicamente recibían automóviles que significaban lisas y concretas entregas de sumas de dinero, pues por lo general solo debían firmar una transferencia para percibir determinados montos de dinero sin siquiera verdad de ley. Entonces siempre la corrupción. Esta gente, estos peronistas siempre están en la corrupción. Bueno, y también habla de que existe el semiplena prueba, un comando estratégico, siempre hay comando, dirigido por el expresidente Perón, Borlenghi y las cabezas del partido, ¿no? Cuyo comando decidía sobre las leyes necesarias para el mantenimiento del régimen depuesto y daba las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio. Es decir, la asociación ilícita. Pero no lo digo yo, lo dice el juez cuando avanza. Un juez dice esto. Estas circunstancias configuran prima facie la concertación de la asociación ilícita del artículo 210, cuyas proyecciones, partiendo de la aprobación de esas leyes dirigidas al fin expuesto, se habrían pronunciado en todas las manifestaciones del vivir argentino, afectando la vida, el honor y los bienes, no solo de los opuestos al peronismo, sino de la ciudadanía en general, sujeto pasivo de las consecuencias morales y materiales de la degradación psíquica y económica que esas acciones dolosas significaran. Acción que trasunta de los numerosos procesos en trámite por los delitos de toda índole, cuya raíz proviene de la citada asociación y que resultan posibles en la mayor parte por la legislación dictada por los incriminados en el presente proceso. En la parte dispositiva, naturalmente, se concluye, ¿no?, que hay que dictarle la prisión preventiva, meterlos presos a distintas personas. Citamos algunas: Oscar Videgain, Héctor J. Cámpora, hay muchas, y la selección es muy arbitraria, pero por ejemplo Pablo Arramela, un constitucionalista, al cual también lo hacen responsable de la asociación ilícita, y naturalmente no podían dejar afuera a Perón, a quien decretaban el procesamiento y su detención por los delitos de traición a la patria y asociación ilícita. Estas épocas fueron vergonzosas y no pueden volverse a repetir, cualquiera sea el eslogan que se haga, se diga justicia o corrupción, llámenlo como quieran.
Estas son las atrocidades que se presentan cuando los jueces permiten ser utilizados por finalidades subalternas. Y eso es lo que no puede pasar nunca más. Este es el nunca más. Esto no puede pasar nunca más en la Argentina. Y es lo que yo espero, lo que nosotros esperamos y lo que millones de argentinos esperan que pase en este juicio. Que se defina conforme a la ley. Que se defina conforme a la ley.